Hay libros que uno compra por ambición, por querer tener más conocimiento para el manejo del dinero y para querernos hacer millonarios. Y hay otros libros que vas con esa misma intención, pero terminas agradeciendo ese conocimiento en conciencia propia. Y hoy les vengo a hablar sobre ese libro que es muy famoso, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Yo creo que ya todos lo conocen. Muy buen libro. Yo llegué a este libro por la misma razón en la que mucha gente lo ha comprado. El título, Piense y hágase rico, es como vamos a cambiar nuestra forma de pensamiento para poder atraer nuestra riqueza. Y uno piensa que lo primero que se va a encontrar es muchas técnicas que podemos seguir para poder atraer el dinero. Una guía práctica para tener esos resultados rápido. Y pues para estar económicamente tranquilo, sin ningún problema, ser millonario. Y no lo voy a negar, claro, este libro habla sobre lo que es el éxito, el cómo buscar y llegar a ser millonario. Pero conforme lo comencé a leer, pues me empecé a dar cuenta de que tiene más substancia. Es un libro para estarlo estudiando. Porque en el fondo de este libro no se trata del dinero, se trata sobre la mentalidad que nosotros tenemos hacia el dinero. Un enfoque interno, buscando una identidad, una manera de un pensamiento sostenido, sentido y alimentado, que esto luego se convierte en una acción, la cual nos da un resultado. Y esto ya nos pone en otro nivel, no nada más en un simple libro en el que nosotros estamos buscando ser millonarios. Esto nos está reprogramando desde dentro, desde el interior. Y algo que me sorprende pues es cómo este libro a través del tiempo ha subsistido. Estamos hablando de que este libro fue publicado en 1932 por Napoleón Hill y tiene ideas que en la actualidad siguen siendo modernas. Solamente cambiamos algunos eventos externos o los ejemplos que él pone de su tiempo, pero sigue siendo vigente la información. Porque hay veces que esos libros se mueren con la época, que solamente les sirve a los que están viviendo en esa época. Y en este caso no, nos está dando algo más que una simple guía que nosotros tenemos que seguir para lograr atraer el dinero y ser millonarios. Y Napoleón Hill no se centra en lo que son eventos externos. Sí platica sobre ellos, pero no es su fondo. Habla sobre principios humanos muy profundos que ahorita les voy a comentar. No spoiler, solamente por fuerita para que lo puedan comprar. Se dedicó pues gran parte de su vida a estudiar el comportamiento humano, las mentes de las personas exitosas de su tiempo y las que no eran de su tiempo, la atrás de él, buscando patrones repetibles, cómo es que ellos lograron ser millonarios para poderlo compartir a nosotros. Y eso pues ya también dice mucho, pues nos está diciendo que hizo todo un estudio para poderlo compartir en conocimiento y lo podamos nosotros asimilar. No nada más es una ocurrencia de un autor que dice hoy voy a hablar sobre dinero para que todos sean millonarios sin saber sobre el tema. Lo estudió. Y en base a esa observación prolongada de a estas personas exitosas y millonarias, buscó cómo es que lograban tener liderazgo, riqueza, influencia hacia los demás. Y obviamente lo más interesante pues es resultados extraordinarios. Una de las primeras cosas que me gustó es ver cómo él habla sobre el deseo, porque no lo trata como una idea romántica, simplemente desear ser rico. Lo trata como una fuerza interna, como una vibración, como algo que nosotros emanamos. Es nuestro pensamiento, nuestro deseo sale con fuerza, como un punto de partida serio, no nada más es como deseo algo, como una energía mental que si está bien dirigida y bien enfocada, empieza a reorganizar nuestra vida. Y esto pues la verdad es que me pareció muy bueno porque es algo que a veces nosotros ignoramos. La mayoría de las personas pues sí desean cosas, pero no nos enfocamos. Nos quedamos en esa rumiación de ansiedad en el que nada más estamos pensando cosas vagas y se dispersa esa energía. Él habla sobre la energía. Y a veces pues queremos tener dinero, ser más, tener liderazgo, o andamos buscando pues estar bien simplemente económicamente. Y como les digo, se dispersa esa información. Y Hill pues nos centra. Él nos dice si no sabes qué es lo que realmente quieres, pues ahí no hay rumbo y no vas a lograr nada. La mente sin claridad se dispersa, se contradice, se cansa. Y al final pues se rinde, no logra nada. En cambio, cuando decides con exactitud qué es lo que quieres, en cuánto tiempo, qué condiciones, qué estás dispuesto a dar a cambio, porque no nada más es recibir. Él habla sobre la intuición y una conexión espiritual con el dinero. Después de eso se deja de vivir en lo abstracto, en lo que se dispersa.
y entramos en una intención concreta de hacia dónde nos dirigimos. Y para mí eso pues ya es una práctica mental con mucho poder. De hecho, les comparto, yo aquí en mi libro, durante todo el tiempo que lo estuve leyendo y practicando, pues puse mi intención como él nos lo dice. Sí, en el 2023, aquí está mi hojita, y cada que leía el libro pues lo estaba leyendo, sintiendo. Todavía lo sigo haciendo para lograr lo que yo quiero manifestar, ¿sí? Pero en el libro viene exactamente como nosotros tenemos que hacer nuestra hoja para hacer la proyección, para hacer nuestro decreto y para que después se manifieste. Algo que pues obviamente ustedes van a ponerle un alto nivel de importancia es el poder que él le da a la fe, a la certeza. Y no se refiere pues obviamente a una fe religiosa, sino a una intención poderosa de energía hacia lo que tú quieres lograr. Que si nosotros tenemos la certeza y la fe en nuestra mente intangible, antes de que se materialice, nos da la seguridad de que se va a materializar, se va a manifestar la realidad deseada. Y pues nos dice que nos debemos de conectar con nuestra emoción, nuestro pensamiento, con una fuerza, una certeza, con repetición y con una energía dirigida. Y aquí entra pues el tema de lo que es la autosugestión. Si nosotros entramos en esa ecuación, pues nos estamos autosugestionando y nos estamos dirigiendo hacia lo que queremos. Básicamente es una reprogramación. Él nos pide pues tener lo que es un objetivo claro, leerlo diariamente, imaginarlo, visualizarlo, sentirlo y hablar sobre ese tema. Sí, bien, pues se ve muy viejita, pero en realidad me sirvió mucho para lograr lo que ahora tengo. Y esto no se queda como una rutina vacía, sino de estar leyendo mecanizado, sino el estar mentalizándote para reprogramarte. Esto es como si nosotros de manera consciente le estuviéramos diciendo a nuestra mente cuál es el programa que queremos que esté ejecutando para lograr algo. Estamos reconfigurando el algoritmo. Primero, pues lo pensamos. Después, ese pensamiento lo sostenemos. Imaginemos que hay una ondulación. Comenzamos a sostenerlo y generamos lo que es una frecuencia. Lo encarnamos, lo actuamos y después, pues lo vamos a ver, obviamente, materializado afuera. Entonces, todo empieza en que es mental y comienza dentro de nosotros. Y pues que también me gusta mucho, pues que este libro no es como un libro de motivación positiva, efímera, en la que nada más nos están diciendo, sé optimista y vas a lograrlo. No, tiene todo un estudio. Hill es mucho más serio que eso. Él habla pues del deseo, habla sobre la fe, sobre lo que es la visualización, pero también habla sobre la responsabilidad, sobre la decisión, sobre la persistencia, sobre nuestra organización que vamos a tener para llegar a lograr eso. También habla sobre especializarnos en algo. Habla sobre el entorno que influye en lo que nosotros estamos materializando. Y pues habla sobre el manejo de las emociones, el cómo ir controlando nuestras emociones para poder ir intencionando en expansión nuestra energía. Él no está improvisando una fantasía mental. Está proponiendo una disciplina interna. Porque aquí es donde mucha gente se nos confunde en lo que es la manifestación. Quieren algo con mucho deseo, lo piensan y no se les manifiesta y creen que pues esto no funciona. Y desde el inicio pues está mal, por el querer sin una dirección, pues simplemente no se genera una energía potente para poderlo manifestar. Todos los conceptos que les acabo de decir se integran para poder crear ese sistema que nos va a llevar a lograr lo que nosotros queremos. Hay una parte del libro que se me hizo muy interesante y adelantada para su tiempo. Cabe destacar que el libro está muy bien redactado, no te aburre, no te cansa, te lleva de inicio a fin y es un libro, como lo comenté hace un momento, es un libro de estudio. No es un libro como para leerlo una sola vez de manera rápida, sino más bien es un libro para irlo integrando a tu vida, para ponerlo en práctica. Y bueno, esto que les comenté que a mí me llamó mucho la atención, que estaba adelantado a su tiempo, pues es que habla sobre lo que es la intuición, sobre la visualización. Y eso no todos los autores sobre estos temas lo manejan. Ellos se quedan en lo material. Él está hablando de algo intangible, una conexión con la fuente divina que nos ayuda a materializar si nosotros nos coordinamos en energía y en frecuencia. Hill hace una reflexión sobre lo que es la imaginación sintética, que básicamente reorganiza las ideas.
todas esas ideas que ya conocemos. Y también nos habla sobre la imaginación creativa, que es la capacidad de recibir nuevas ideas por medio de la intuición, soluciones a nuestros problemas, impulsos rápidos para poder nosotros ser creativos. Y eso es muy importante, porque ahí es donde el libro deja de ser solamente un manual. Es un libro que nos hace conectar, nos hace reflexionar. Hay momentos en el que a lo mejor estamos relajados y llega una idea. Esa conexión aparece, nos da claridad en lo que nosotros estamos queriendo lograr. Y para eso él nos enseña a estar atentos a recibir esa información, a estar disponibles y repetir esos momentos en el que nosotros estamos recibiendo esa información, darnos cuenta cuando sucede. Eso resuena mucho con lo que yo comparto, porque nos damos cuenta que no nada más somos una fábrica material para lograr cosas, sino hay un universo intangible, el cual es el que está creando esta materia. También me impactó la forma en que Hill habla sobre lo que es el conocimiento, porque él no glorifica la acumulación de información, así nada más porque sí. De hecho, hace una separación muy clara entre el conocimiento general y el conocimiento especializado, el que les comenté hace un momento. Y eso me pareció muy útil porque al final de cuentas uno llega a creer que el estar estudiando, macheteando, el estar acumulando información nos va a llevar a lo que queremos, y no. Si nosotros estudiamos mucho nada más por estudiar, nos vamos a quedar ahí atorados. Necesitamos especializarnos en lo que realmente nos va a llegar a materializar lo que queremos hacia una dirección concreta. Se trata más bien de lo que es aprender un propósito, y eso cambia la forma de estudiar, de leer, de elegir, de prepararnos hacia dónde vamos, porque entonces ya no nada más vamos a estar consumiendo información que no nos genera nada, no nos está expandiendo, sino al contrario, a veces estamos adquiriendo información que nos genera estrés o ansiedad, las noticias. Y eso pues no nada más es de llenar la cabeza de puras ideas que nos estén llevando a la disonancia, sino ayudarla a construir algo específico. Y por otro lado, me llamó mucho la atención cómo él relaciona lo que es el entorno y lo que son las otras mentes, lo que hablaba Carl Jung, el inconsciente colectivo. El no solamente rodearte de personas importantes o valiosas, porque eso contagia, sí, pero también el visualizarlo y hacer lo que es la mente maestra. Si nosotros nos relacionamos con las personas que admiramos y a lo que nosotros queremos llegar a ser, emulamos sus hábitos, sus conocimientos, su manera de vivir, y nos convertimos en lo que queremos. Hay ambientes que te expanden, pero también hay ambientes que te limitan para llegar a lo que tú quieres llegar. Y eso aterriza, eso es algo muy real. Hay personas que te ayudan a pensar en grande, a reflexionar, a analizar. Y hay personas que te dispersan y te limitan y no te llevan a ningún lado, a los vicios, al miedo, a la duda, a la mediocridad, a la costumbre, a los malos hábitos. Y este libro, cuando me tocó leerlo, pues me hizo más consciente de eso, más consciente de lo que es mi entorno y más consciente de las personas con las que uno frecuenta o de la información que uno está buscando y que a veces no te está llevando a nada si no eres consciente de eso. Si nosotros estamos, por ejemplo, buscando riqueza y estamos viviendo en un entorno, en un ambiente o con personas que te dan lo contrario, una decadencia, que te dan un ambiente de mediocridad y nada de ambición, pues ahí se queda uno estancado en ese ciclo. Y hablando de lo que es el miedo, pues este libro se va a lo profundo sobre lo que es este tema, porque él nos lo pone como una limitante grandísima. Es lo que no nos deja poder avanzar y es algo que está dentro de nuestra mente. Y Hill pues no nada más nos habla de lo que nos ayuda a construir, sino también de esas limitantes de lo que nos sabotea el poder construir. Y ahí entra su análisis sobre los miedos, el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, cuando todavía no sucede, cuando nada más está en nuestra mente, a perder el amor, a la vejez, a morir. Y si nos damos cuenta, pues con sinceridad, pues ese tipo de temas, pues los tenemos a veces en mente y nos limitan. Y no elegimos desde nuestra visión, desde nuestro objetivo escrito, sino elegimos desde la precaución, desde el riesgo, no vaya a pasar, o tengo miedo de esto, mejor no lo hago, ¿sí? O sea, le hacemos caso a esos temas. Y eso, pues la verdad, si lo ves con integridad, pues te confronta. No nada más lo lees así por leer y te vas hacia el fondo de lo que te está
limitando a poder avanzar. Te das cuenta de lo que te está sucediendo. El miedo pues no lo disfrazas. ¿Cuántas veces hemos dicho no es el momento de hacer eso? Hay que ser precavidos, nos limita, mejor hay que hacerlo si la intuición nos lo dice. Y pues el temor pues nos está llevando al fracaso si le hacemos caso. Y en este sentido pues este libro te ayuda, te incentiva a poder ser tú y no limitarte por lo que es el miedo. También habla sobre lo que es la persistencia, que es algo que a mí me gusta mucho, porque lo soy. Cuando algo quiero, estoy todos los días tratando de subir un escalón sobre lo que busco. Y la persistencia pues es algo fundamental para Gil en su libro. Y eso también puede ser un muro para muchas personas que a lo mejor procrastinan y no persisten. Y no es que sean malos o buenos, sino simplemente existe a lo mejor una falta o un deseo real de hacia dónde van. Y pierden la continuidad de hacia dónde quieren dirigirse. Y él nos ayuda pues a visualizarnos, a entusiasmarnos, a motivarnos, a saber que no vamos a tener resultados inmediatos. Y, ojo, a soltar el proceso, tener un contacto directo con la fuente donde decir yo ya estoy haciendo lo posible de acuerdo a mi materia, a lo que es mi cuerpo, mente y espíritu, lo entrego a la inteligencia superior para que me ayude a moldearlo y que se logre manifestar. Fíjense de lo que estaba hablando Napoleón Hill. Y ahí pues nos dice que no nada más es estar persistiendo en el tiempo o estar neciando, sino que también hay un momento de poder soltar lo que es este proyecto para que se logre concretar y pues sí, sostenerlo desde adentro. O sea, no es nada más como que me olvido, sino que nosotros estamos haciendo algo aquí. Y bueno, también me pareció muy interesante cómo Napoleón Hill habla sobre lo que es el subconsciente. Porque él nos lo da como lo que es un terreno fértil donde si nosotros plantamos una semilla con las ideas dominantes va a florecer. Pero aquí ojo, porque puede ser tanto para mal como para bien. Y es lo que al final de cuentas termina moldeándonos, es quien está dirigiendo nuestro algoritmo, con lo que estamos repitiendo de manera constante. Y si nos damos cuenta de que con qué estamos alimentando nuestro subconsciente, podemos modificarlo. Y por eso pues él insiste en estar retroalimentando nuestro subconsciente con pensamientos de fe, de propósito, de posibilidad, de abundancia y todo en base a una dirección. Y él no lo hace de una manera ingenua, sino porque sabe que tarde o temprano, si nosotros nos dirigimos y somos congruentes y constantes, se va a materializar. Y ojo también aquí, el subconsciente está muchas veces limitado por lo que hemos aprendido, por nuestras creencias que creemos correctas. Escasez, duda, resignación, victimismo, resentimiento, coraje, miedo, todo eso. Y entonces, aunque nosotros creamos que estamos avanzando, nuestro subconsciente nos dice, estás lleno de miedo, no vas a avanzar. Y el mismo subconsciente opera el programa ya instalado desde hace muchísimo tiempo. Incluso pues también ahí tiene algunos capítulos que puede uno interpretar como incómodos o raros, como lo que es la transmutación de la energía sexual, pero tiene un fondo muy fuerte, muy potente, porque si nosotros estamos acumulando una energía que se desperdicia, es mejor intencionarla para crear lo que tú quieres. Él habla sobre el mundo intangible de lo que es la energía, transmutación de energía, cómo canalizar esa energía, ese deseo, ese impulso y esa creatividad para lograr una potencia humana más extendida, más elevada y no desperdiciar esa energía. Cómo dirigirla y hacerla más amplia en nuestra creencia. En lo personal, pues yo sí digo que este libro me dio mucho de lo que fui a buscar y mucho más de lo que yo creía que me iba a dar. Fui buscando dinero como todos, pero terminé con una filosofía mental de reprogramación del subconsciente. Fui buscando resultados inmediatos y rápido y me encontré con una estructura para entender lo que construye mi realidad. Fui buscando una guía para poder manifestar más rápido y encontré una lección mucho más amplia que está llena de lo que es el enfoque, de lo que es la identidad. Fe sobre lo que es la intuición, sobre lo que es la certeza, sobre la decisión, sobre la persistencia y sobre todo llevar a la acción todo lo que tenemos en nuestra estrategia mental. Y por eso pues para mí no es un libro que leamos una sola vez, lo pongamos en el librero y ahí se queda, sino para consulta cada vez que queramos reorganizarnos. Es un libro de estudio, de consulta y sobre todo de práctica. Es un libro que te aseguro que una vez que lo leas vas a estar regresando a él, lo vas a estar
nuevamente consultando. Y cada vez que lo retomas, hay algo nuevo que te va a resonar, que a lo mejor la primera vez que lo leíste no lo entendiste. Todo depende en el momento en el que estás en tu expansión de conciencia. Y es por eso que después de todo lo que les acabo de comentar a este libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, le doy un 10 de 10. Y obviamente, pues como lo he dicho, no porque piense que es un libro perfecto, porque no existe, o porque todas sus ideas las voy a tomar de manera literal y me va a cambiar la vida, sino porque para la época en la que fue escrito, la estructura que propone y por toda la profundidad que trae detrás de toda esa información. El título, pues aparentemente es algo útil, es imponente, es unas palabras en las que te atrae y dices, de aquí soy, me voy a hacer millonario, sino porque es un libro con el que verdaderamente trabajas, en el que verdaderamente reflexionas, en el que estás constantemente relacionando tus pensamientos con tus emociones para poder reprogramar tu algoritmo para una mejor vida, una mejor realidad. Y cuando se logra cambiar ese algoritmo, esas limitantes del subconsciente, comienzas a ver resultados, comienzas a manifestar, comienzas a reprogramar tu propia mente, donde estaba la limitante del por qué no llegaba el dinero, y te empiezas a dar cuenta de que llega el dinero. Comienzas a cambiar también tu entorno, comienzas a atraer un colectivo más congruente hacia lo que tú quieres, ¿sí? Bueno, pues les recomiendo mucho este libro, es de cajón, no hay un no por qué no leerlo. Si quieres lograr y tener un poquito más de sabiduría sobre este tema, Napoleón Hill pues es un maestrazo en esto. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Si te gustó esta pequeña reseña, que no es tan pequeña, creo que me extendí, no olvides dejarme un comentario, un like, y te deseo mucha abundancia. Gracias.